¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con esta jornada lluviosa, pero al ritmo de George Michael. Usted sabe que acá en Multiverso nosotros nos gusta irle destacando algunas anécdotas de las efemérides también, parte de lo que está ocurriendo. Oye, está marcando una época este 2025, yo creo que un cambio también. Hoy me enteré del fallecimiento de Hulk Hogan, un histórico luchador de hace ya muchos años, el fallecimiento de Ozzy Osbourne, recordando 41 años de la canción Careless Whisper de George Michael. 41 años, hay una generación ahí que en redes sociales, con estos temas, recordando un poco lo que ocurrió hace 41 años, la muerte de Hulk Hogan, la muerte de Ozzy Osbourne también, que se ha visto un poco identificada con el paso del tiempo. Nos va a pasar a todos, eventualmente, para allá vamos, pero hay harto que está marcando en cuanto a lo que es el paso de los años. El sensible fallecimiento de Hulk Hogan, por ejemplo, también lo que ocurrió con Ozzy, entre otras figuras también. Y mire, ¿cómo estaba George Michael en esa época? Con esta canción que fue un hit en 1984, éxito mundial en la década de los 80, lanzada dentro del álbum Make It Big de Wham. La canción se le atribuyó a George Michael en el Reino Unido y a Wham con un featuring con George Michael en otros lugares. La canción, coescrita con Michael y Andrew Ridgeley, es una balada de pop con influencias de R&B y soul, conocida por el saxofón que acompaña. Una de las canciones que... Mira, y la sensualidad de esta canción también. Fue una canción que catapultó también a George Michael, que recordar que falleció el 2016 a la edad de 53 años por un problema cardíaco. Recordar que también ahí George Michael fue importante para la comunidad LGTBQ+, sobre todo en una época donde había poca visibilización al movimiento. ...41 años de Careless Whisper de George Michael. 41 años, la verdad es que yo me he estado en este último tiempo involucrando harto en el mundo de lo que ocurría hace la década de los 80, 70, y hartos documentales también de los 2000, ojo, de los 2000 también hay varias películas, y la verdad es que yo las veía cuando era niño, escuchaba estas canciones, no puedo creer que han pasado 40 años, que falleció Hulk Hogan, por ejemplo, mencionarlo nuevamente, entre otras noticias que dan cuenta del paso del tiempo. Así que, como esta que le presentamos, hace 41 años, George Michael se hacía famoso por Careless Whisper. Como siempre, usted sabe que nosotros también, aparte de acompañarle con música, con un poco de historia, queremos invitarles a que veamos cómo está la situación con el Centro de Concepción. ¿Por qué? Particularmente hoy queremos ver esta cámara, usted lo habrá notado, lo habrá visto a través de las noticias, humo producto del incendio en el sector de Chillancito, que afectó a un local, a una bodega de ropa usada. Ahí está, mire, 10 viviendas con riesgo de propagación. Hasta el momento todavía hay un ambiente un poco cargado, así que si es que usted puede salir con mascarilla, si viene al Centro de Concepción, ocupe mascarilla, porque la verdad es que se siente ese aroma a plástico quemado. Recordar también que las prendas tienen algunos derivados del petróleo, y por ende también esto puede ser nocivo para la salud en grandes cantidades, como lo que está ocurriendo ahora con este ambiente un poco cargado que está sintiéndose. Incendio en bodega
Biofábrica en las esquinas de Camilo Enríquez y Santa Sofía en Chillancito, Concepción. Hasta el momento son 12 los carros de bomberos que concurren al lugar. Esto es información que le fuimos actualizando durante esta jornada. Todo esto también lo estuvimos despachando en vivo y en directo. Nuestro compañero Carlos Quintana estuvo ahí en el lugar. Es un incendio de una envergadura, de una proporción grande, ¿eh? Es un incendio complejo. Mire, este es el sector en donde usted puede observar, está el humo todavía ahí presente, se nota ahí a través de las cámaras de la unidad de control operativo del tránsito, y además acá, por ejemplo, nosotros estamos en plena Universidad de Concepción y acá todavía se siente pesado el ambiente. No es que yo diga, hoy hay un leve olor, no, está pesado, está cargado el ambiente. Por eso yo le invito a usted a que si viene al centro, use mascarilla, use mascarilla. Ahí está entonces parte de lo que está ocurriendo con la contingencia. Le invitamos a que vaya a revisar los medios de la Universidad de Concepción para estar actualizando lo que está ocurriendo con este incendio que fue noticia nacional. Estuvieron en todos los noticieros, también estuvimos ahí en vivo y en directo, pero ya las novedades las puede encontrar a través de tdu.cl, nuestro Instagram, también nuestro TikTok. Le invitamos a seguir, y diarioconcepcion.cl, que nos presenta en su portada la siguiente noticia. Concurso Bio Bio en 100 palabras dio el vamos a su edición número 14. 14ª edición de Bio Bio en 100 palabras, que ya está en marcha para que usted también pueda anotarlo. Ojo, mire, mire, le habíamos mencionado, se lo habíamos dicho, que probablemente Sebastián Carrasco iba a cruzar la cordillera, y se confirma. El ex Universidad de Concepción, Sebastián Carrasco, firma por uno de los históricos del básquet argentino, Gimnasia y Esgrima. Será el lugar donde va a brillar el joven talento, el mejor jugador de la Liga Nacional de Básquetbol. Una pieza fundamental en esta dinastía de la Universidad de Concepción. Sebastián Carrasco se va a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia durante la temporada 2025-2026. Mira, 25 años y 1,80. A pesar de que su estatura no es la ideal para un jugador de básquetbol, Sebastián Carrasco se las arregló con trabajo, con esfuerzo, para llegar a ser campeón de la Liga Nacional, seleccionado nacional de básquetbol, MVP, y ahora cruzando la frontera y siendo el mejor jugador de Chile también, que está en Chile, que tenemos jugadores muy buenos que están jugando, por ejemplo, en las ligas europeas, en otros lugares del mundo, pero en Chile el mejor jugador es Sebastián Carrasco, y ahora tendrá este desafío a nivel internacional. Ojo, mira esto. Esto también es importante que usted lo conozca. Jurel Entarro, Cernac ofició a Seremi de Salud del Biobío por presunto falso producto a la venta. Hay una marca en particular, que está siendo comercializada como Jurel, pero se trataría de caballa o sardina. Este producto, con una identidad regional, es protagonista de una denuncia. Es protagonista de una denuncia realizada por parte del gremio de pescadores industriales, quienes acusaron la venta de tarros de Jurel presuntamente falsos procedentes de China. Vaya a leer esta nota, porque la verdad es algo que se ha dado a conocer en este último tiempo acerca de una marca en particular que estaría comercializando producto que se exhibiría como Jurel, pero en realidad es caballo sardina. Y esto está en investigación, ¿eh? Esto está en pleno proceso de investigación. Ministerio de Justicia busca construir nueva cárcel en Los Ángeles, capacidad de 800 plazas. Nuevo marcaje electrónico, municipios piden que se considere brecha territorial y propuesta en su implementación. Todo esto le estábamos comentando ayer, lo que es para el sector público, que ahora va a tener que tener un sistema de control de forma digital. Ya no va a ser, por ejemplo, el reloj cuando usted marcaba con la tarjeta, sino que ahora tiene que ser implementado a nivel transversal en el sistema público el pago, o sea,
el control de acceso digital. Le decía pago, porque hoy estábamos hablando también, le vamos a estar mostrando nuestra edición central, se dio a conocer el tema del pago electrónico. Hay trabajos con parte del gremio, se atrasó porque el subsecretario Jorge Daza había dicho que iba a ser para este año, pero se atrasa para el primer semestre del próximo año y todo esto tiene una razón. Bueno, resulta que se había dado un plazo de un año para que el gremio del transporte público presentara un proyecto al gobierno de cómo se iba a realizar este sistema de pago electrónico. Esto no ocurrió, por ende el gobierno en paralelo realizó ellos su propia estrategia y ahora ya está esperándose entonces que se cumplan con los plazos establecidos ya por el gobierno en cuanto a lo que significa este pago electrónico en el transporte público. Primer semestre de 2026 está planificado aquello. Le invitamos también a que pueda ir a revisarlo a través de nuestras multiplataformas. Patrimonio y Turismo, Consejo declara como monumentos nacionales a 4 fuertes del Biobío. En una sesión calificada como histórica, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó por unanimidad la declaratoria como monumento nacional en categoría de monumento histórico de 4 importantes vestigios de sistemas de fuertes del Biobío, entre ellos el fuerte Talcahuano, ubicado en la comuna de Hualqui. Le invitamos ahí a que pueda ir a revisar la nota completa en radioudec.cl. Y nosotros queremos, bueno, aprovechando, ya que estábamos con esta nota, mostrando lo que ocurría en Diario Concepción, perdón, en radioudec.cl, estamos con la doctora Laura Benedetti, doctora en Historia, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Matías. Doctora, preguntarle por esta noticia, la importancia de estos lugares que sean también visibilizados y protegidos, porque hay muchos otros acá en la región que son historia y que lamentablemente con el paso de los años ya... Y los terremotos también. Claro, los terremotos ha hecho lo suyo, el paso del tiempo ha hecho lo suyo. Claro, los fuertes debemos enmarcarlo dentro de un proceso mayor, porque si bien los situamos, de acuerdo a la nota, en el siglo XVIII, estos fuertes se remontan al proceso de conquista española, de la ocupación española que se inicia en el siglo XVI con el arribo de la hueste de Pedro de Valdivia, finalmente con un proyecto que logra concretarse, y en este avance y en este afán de someter al territorio surge la idea de construir fuertes, pero porque los españoles le iba bastante mal en la guerra con las parcialidades mapuches en conflicto. Esto se remonta específicamente a la época de la Guerra de Arauco, y en donde, como está la imagen, el río Biobío va a ser el escenario o parte de este escenario en el cual se enmarca este conflicto bélico, sobre el cual existe también el mito, que duró 300 años. Pero lo cierto es que las investigaciones históricas han permitido establecer que el periodo de mayor belicosidad se enmarca en el siglo XVI y XVII, y ahí entonces está la política de fundación de fuertes. Y ese es justamente el tema de nuestra jornada de hoy, de nuestra conversación, el río Biobío, que ha acompañado a gran parte de la historia del pueblo mapuche, de quienes estaban aquí antes de que llegaran los españoles, y que ha significado hasta el día de hoy tanto un espacio natural, un espacio a cuidar, pero también con algunos inconvenientes. Por ejemplo, lo que ha significado la conectividad. Hoy en día lo estábamos hablando también ahí, el puente ferroviario inaugurado ya, funcionando al 100%, y que lleva su nombre finalmente, a pesar de lo que ocurrió ahí con el gobierno regional, que quería que se llamara Sebastián Piñera, pero tradicionalmente los puentes tienen el nombre del lugar en donde están ubicados y por ende está sobre el río Biobío, y ese puente ferroviario del Biobío finalmente el nombre. O sea, también destacando un poco lo que significa este puente, que es actualmente, también hay que recordarlo, uno de los tramos más largos de Chile.
Sí, recordemos que este puente sobre el Biobío surge de una necesidad económica, y ya lo conversábamos la semana pasada, del afán también del Estado por expandir e interconectar todos los territorios. Y aquí el río Biobío marca históricamente una frontera entre el mundo mapuche y el mundo hispano criollo en el siglo XVII, y debemos entender que el Biobío es más que un espacio geográfico, es un espacio cultural, porque las fronteras se definen en la época, ¿cierto?, que nosotros estamos rememorando, siglo XVI, XVII y XVIII, como dos proyectos culturales que están en tensión porque uno busca imponerse sobre el otro. Y este escenario del río Biobío va a ser ocupado como la defensa natural de la ciudad de Concepción, en el sitio de Penco en primer término, ¿cierto?, frente a los alzamientos o a las incursiones de las parcialidades mapuches en conflicto. Y la idea del gobernador Alonso de Rivera es, en torno al río Biobío, levantar una serie de fuertes para proteger la ciudad y que este río actuara como una suerte de barrera natural. ¿Ya? Debemos pensar, y en la historiografía se hablaba mucho de los desastres, ¿ya? Y seguramente cuando tú estabas en el colegio, el desastre de Tucapel, Curalaba, pero en realidad era el avance del mundo mapuche sobre la dominación hispánica. Entonces eran desastres para los españoles, claro, y para las huestes, ¿cierto?, que se fueron conformando ahí. Y entonces de ahí surge la idea de que para poder derrotar a este mundo mapuche en guerra, que, insisto, son parcialidades porque no hay un Estado, es necesario crear un ejército. El ejército de la frontera tiene como sede Concepción en el sitio de Penco, y los fuertes están en torno a este río. ¿Cuál es la importancia que adquiere el río Biobío con el paso de los años, no solo en materia de estos periodos de conflicto? Ya, el río, y aquí tenemos que rememorarnos al siglo XIX, un siglo de transformación, también va a ser ocupado como parte de la navegación, ¿ya? Existe un embalsadero, existía el transporte de balsas entre Hualqui y Santa Juana, por ejemplo. Y eso está en la memoria colectiva. También pensemos que el río, desde el punto de vista de lo cotidiano, de la vida cotidiana, que es algo que también los historiadores investigan, era el paseo natural de muchas familias de las localidades ribereñas, tanto de Concepción, Chihuayante, Hualqui, Talcamábida, Quilacoye. Entonces ese era el escenario natural, y yo diría hasta el siglo XX. ¿Y cómo estos espacios también se transforman en sectores en los cuales las comunidades crean su vida? Lo mencionaba, no solo en un espacio de distensión, sino que también hoy en día, por ejemplo, tenemos la Caleta Alto del Rey, tenemos espacios en los cuales se generaron asentamientos y que finalmente, con el paso de los años, a pesar de estas redistribuciones que muchas veces vimos o movimientos, terminaron viviendo ahí. O sea, por ejemplo, hoy San Pedro de la Paz y Concepción tienen la costa, el sector del río, está poblado hasta el último espacio, o sea, hasta la casa, y en un par de metros comienza el río. Y es así en muchos lugares. O sea, si nosotros debimos haber invitado a un geógrafo, así que ahí está el próximo desafío tal vez. Si nosotros miramos la cartografía, efectivamente el río Biobío, sus costas, sus riberas, han sido espacios de asentamiento natural, sobre todo en los sectores populares. Y luego, con algunas políticas de vivienda, también han contribuido a asentar esos sectores populares en torno al río Biobío. Debemos pensar, y aquí yo inmediatamente recuerdo la prensa, como barrios populares, como por ejemplo Pedro de Valdivia Abajo, que en esa época se llamaba La Puntilla, ¿cierto?, en la proyección de la calle que nosotros llamamos hoy día Víctor Lamas, va a comenzar a poblarse, y como también con el paso del siglo van a surgir poblaciones emblemáticas como Pedro del Río Señartu,
Aurora de Chile, donde si uno hace el trabajo de recopilar las memorias, estos habitantes le fueron ganando espacio al río. Y eso explica, por ejemplo, en época de crecidas, que parece que las generaciones más jóvenes no conocen, el río tomaba su espacio natural y siempre si uno escucha a los más antiguos dicen, no, si el río en algún momento va a volver a ocupar su cauce natural, y siempre recuerdan que las casas llegaban hasta este sector, la construcción de los diques o de los muros de contención era prácticamente inexistente, pero el tema de habitar la ciudad y de acceso a la vivienda es lo que lleva a las comunidades a ocupar las riberas de los ríos. Y ahí, bueno, el paso, lo mencionamos, el paso de los años fue generando configuraciones muy distintas de lo que fue en un comienzo. Los fuertes, por ejemplo, son vestigios de lo que ocurría en aquella época, y también parte de lo que ha sido estos procesos de avance de la ciudad y de estas construcciones. Yo, ocupando ahí un poquito el recurso noticioso, me acuerdo cuando se estaban haciendo todos estos avances para el puente industrial, todo lo que ha significado los estudios, encontraban osamenta. Sí. O sea, hay una magia que tiene este territorio en particular en el que nosotros habitamos, que está cargada con mucha historia en cuanto al ocupamiento de estos espacios. El ocupamiento del río, la utilización del río. Aquí hay historia que está documentada por la visión, hablaba de los desastres, esa visión española, esa cosmovisión española plasmada en aquellos textos también, pero hay historia que es ancestral, que es tradicional, que también está todavía aquí vigente. Claro, entonces cuando hablamos de la ocupación de los espacios nunca debemos olvidar las estructuras económicas, nunca debemos olvidar el surgimiento de los barrios populares. Tenemos, ¿cierto? Y la prensa también es rica en los análisis, en los conflictos que han existido para erradicar a las familias en torno al río Biobío, sobre todo pensando en el caso de la construcción de la costanera o las ampliaciones de estas vías. Entonces, el río como tal es algo más que un recurso, ¿ya? Recordemos que es la fuente de agua dulce y a veces también se nos olvida. En realidad, y ahí es muy interesante entrar en un diálogo con la antropología, con la arqueología y con la geografía propiamente tal, porque muchas veces sentimos, y esto es una discusión que alguna vez se inició, como que Concepción crece de espaldas al río. ¿Ya? Entonces, una de las descripciones que siempre se hacía en el siglo XIX y del siglo XX eran estas crecidas del río. ¿Ya? Entonces, como que Concepción siempre busca alejarse del río, pero el tema del acceso a la vivienda lleva a que los sectores populares más pobres terminen ocupando el río. Y eso explica por qué nunca se puede lograr una erradicación en torno a los asentamientos en las riberas del río Biobío. ¿Y cómo esto también ha ido generando una cultura histórica asociada al Biobío? Gabriela Mistral lo mencionó también en sus poemas, que ha marcado un poco no solo la identidad local, sino que también la identidad a nivel país, el tener estos espacios naturales, estas tremendas corrientes de agua, pero no solo lo visible, porque lo hemos mencionado también ahí un poco desde el lado general del sistema interconectado de agua que existe gracias al río, gracias a los brazos del río, que se conecta con los humedales, que se conecta con todo un sistema acuático acá en la región, que hay algunas cosas que no la vemos, pero que es así, o sea, está así, lo dice la ciencia, los científicos y científicas que han venido aquí nos lo han presentado. Y eso también significa un tema cultural, histórico a nivel país. Claro, el río siempre era una suerte de reivindicar lo penquista. Tenemos el río más ancho de Chile, y eso es como lo que tradicionalmente está en la cultura popular. Pero el río simboliza todo lo que ha sido nuestra historia como territorio. Se enlaza con el proceso de conquista, está vinculado a las comunidades, por ejemplo, Hualqui, Talcamávida, Quilacoya. El río es parte de su escenario natural, ellos no crecen a espaldas del río, ellos crecen
mirando al río. Tenemos que pensar también que efectivamente, si bien el reto es la interconectividad, la respuesta ya se inició, ¿cierto?, con el puente ferroviario, el puente viejo, el simbolismo de este puente que cae el 2010 y lo que simboliza cada puente que cruza el río Biobío. Es como estamos conectados, no hay un aislamiento, somos parte del mismo entorno geográfico. Y como esta cultura, que no es solamente material, también se plasma, por ejemplo, y no se suele hacer, en recordar que el río también era el espacio de esparcimiento de la vida cotidiana popular. Ya, mucha gente aprendió a nadar en el río Biobío con todos los peligros y yo recuerdo... Eso sí que sabe nadar. Y yo recuerdo las campañas que se hacían en los meses de verano. Carabineros hacía una campaña muy fuerte y la prensa también sobre las prohibiciones de bañarse en el río Biobío precisamente por el alto número de muertes, sobre todo en niños. Sí, el peligro, las corrientes submarinas, o sea, hay un millón de problemas asociados a bañarse en el río Biobío. Bueno, este verano tuvimos un inconveniente con una persona que lamentablemente falleció. Es un buen momento, ¿eh? Vamos a recalcarlo, hay que tener precaución, el río Biobío no es un río apto para bañarse, así que tiene que tener todos los cuidados correspondientes si que está en la ribera, o sea, usted puede ir, disfrutar del río, observarlo, paisaje, mirarlo, claro, del paisaje, pero hay muchas complicaciones asociadas al baño en aquello. Y con el paso de los años también hay algo que se vio asociado a este tema y que en algún momento este río lo mencionó, fue navegable. Y ahora, desde nacimiento, entonces ha habido la erosión, el paso de los años, los bancos de arena, claro, las propias transformaciones del paisaje ha ido cambiando y el proyecto de muchos, y yo recuerdo haber visto o leído alguna campaña, hacer del Biobío navegable. Sí. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con los cambios propios en la fisonomía, en la dinámica del río, en la propia ocupación del espacio, porque recordemos que hay mucha construcción sobre lo que era el espacio natural del río y que recién el 2006 como que nos recordó esas inundaciones, cuál es la fuerza de este río. Y considerando lo que significa también el vivir en esta zona, el vestigio que hay de lo que era el río a nivel cultural, en torno a lo que es un poco ese concepto que mencionó, de la espalda del río, porque también a veces uno al hacer un poco la analogía, yo lo pienso ahora que lo dijo y ahora que estamos hablando de historia también, entonces darle la espalda al río es como también darle la espalda a nuestra historia, como que no somos capaces de entender la importancia que tienen estos lugares naturales, pero no solo los lugares naturales, sino que por qué está el fuerte, por qué tenemos que rescatar el fuerte, cuál fue la razón del fuerte, que tiene un vínculo con el Biobío, que tiene un vínculo con nuestra historia, que tiene un tema con algo que está aquí presente, no porque hayan pasado 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años, significa que ya no, listo, eso se olvidó, eso no pasó. No, eso está presente, eso está aquí. Hoy en día lo tenemos, está ahí, está disponible para que usted vaya, pero como que no existe también más que no existe, voy a cambiar la palabra, como que no tenemos ese como vínculo tan asociado de mirar estos como vestigios de nuestra historia, estos espacios naturales. No, porque tradicionalmente y por deformación se tiende a separar lo geográfico de lo histórico, cuando en realidad no se entiende, y el padre de la historia, Heródoto, así lo dijo, ¿cierto? No se entiende la historia en los pueblos sin la geografía. Y hay otros teóricos, Toynbee, la teoría del reto y respuesta. Un poco, el tema es que yo siento que en nuestro país y en nuestra ciudad se tiene escaso conocimiento, por ejemplo, del valor de los fuertes, porque no son o no han sido espacios que se han integrado, por ejemplo, a una difusión patrimonial. El fuerte de Santa Juana era o fue por mucho tiempo un lugar de visita o de salida a terreno solo de algunos colegios que podían llegar allá. Entonces ahí volvemos como al origen. ¿Cómo logramos dar un significado
de estos espacios a las nuevas generaciones o a las comunidades. Y eso es fundamental porque nos permite tener un conocimiento situado. O sea, si yo voy al Fuerte Santa Juana, yo puedo entender que Santa Juana tiene su origen en este avance del mundo español para proteger la ciudad de Concepción, pero también para avanzar hacia el mundo mapuche. Una relación importante entre el mundo mapuche y el mundo del español en aquella época proviene desde el río Biobío. Por lo general, cuando pensamos en lo que ocurrió, claro, nos imaginamos los 300 años, Claro, en la que no guerra. sabemos Claro, ya que no son 300 años. sabemos que no son 300 años, pero es como lo primero que se nos viene hoy, la resistencia y todo, pero también hubo un momento de paz, hubo un momento de relación, hubo un momento de mestizaje incluso, y hoy en día está presente en nuestra sangre, ese mestizaje hoy en día está presente en nosotros, en el pueblo chileno en general, y eso ocurre aquí, parte en este territorio. Debemos recordar que hacia mediados del siglo XVII, aun cuando hay una sublevación en los años 50, 1650, 1655, los historiadores hablan de relaciones fronterizas. Y estas relaciones fronterizas, si bien están marcadas por el mestizaje, por la conformación y el surgimiento de un tipo propio de la frontera como el huacho, ¿ya?, elemento constitutivo de la familia popular chilena. Bernardo Higgins. Claro, extrapolando el ejemplo, pero también se dio un importante intercambio económico. Concepción, zona de frontera, ¿ya?, fue un centro económico que permite la subsistencia de la ciudad y que abastece a este ejército de la frontera que se despliega en torno al río Biobío. Por lo tanto, no pensemos que Concepción era una ciudad, ¿cierto?, devastada permanentemente por la guerra. Alcanza un desarrollo económico importante durante el siglo XVIII, pero siempre subordinado, ¿cierto?, a Santiago, que alcanza casi el rasgo de isla urbana, así como un mayor desarrollo, precisamente porque no es fronteriza y no está el peligro de la guerra. Y la conectividad entre los dos territorios, porque Claro. el río Biobío también tiene un simbolismo ahí particular en lo que es la unión entre dos mundos. O sea, hoy en día tenemos el sur y el norte del Biobío, que lo vemos como Concepción, San Pedro de la Paz. Por eso estaba tratando también un poco de hacer el Y ejercicio ahí está mundo hispano-criollo y mundo mapuche. Exacto, a eso voy, a eso iba, que es por eso era que le decía lo del recordar lo que significa también un poco de los espacios geográficos, porque ahora lo vemos así, pero cuando pasamos el puente yo a veces hago el ejercicio en mi mente, como que voy pasando el puente y yo digo, oye, mira, pasé a territorio mapuche, hoy ahora estoy en territorio español. ¿Por qué? Bueno, porque es entretenido nomás, porque yo lo encuentro divertido, pero es así, o sea, si uno se remonta mentalmente, hace el ejercicio, oye, si yo estuviese... yo me acuerdo esto hoy porque no sé si ustedes se habrán visto esa producción, algo habrán hecho. Sí. Nosotros hicimos uno similar en un proyecto para el colegio, con unos compañeros, unas compañeras. Lo mismo, viendo tele, nos remontábamos para atrás. Yo quedé muy pegado con esa producción porque me parecía muy buena en cuanto a lo que es poder hacerle entender en ese momento a un niño contenido histórico de una forma lúdica. Para mí fue pero espectacular. Yo la verdad es que agradezco haber podido ser enseñado y educado de historia mediante ese tipo de productos. Y cuando, claro, ahora cuando paso hago el mismo ejercicio en mi mente, digo, mira, voy pasando... Estamos entrando hacia... Y lo que significa también eso, que tengamos que esto haya sido esa conexión, ese lugar histórico tan fundamental para el desarrollo del país. Yo creo que eso es porque de aquí nace una nueva nación. Aquí este es el punto en donde nace una nueva nación, donde el pueblo mapuche se une con el pueblo español, donde ocurren estos procesos también de intercambio religioso. Hoy en día, por ejemplo, vemos al mundo evangélico muy involucrado en las comunidades mapuches, y eso también tiene un vínculo con eso que pasó hace muchos años atrás, con todas esas misiones que hubo para poder transformar la realidad del mundo mapuche por parte del mundo cristiano en aquella época, pero que si desde ahí sembró la semilla para que hoy en día el mundo protestante evangélico también esté en las comunidades mapuches. O sea, no es que esto haya nacido de la nada, Claro. sino que es un trabajo de siglos. Por eso hablábamos de que la frontera es estos dos proyectos culturales en tensión permanente y que efectivamente
de manera muy clara y muy efectiva, cuando cruzamos el puente o los puentes, estamos en pleno territorio fronterizo. Entonces Lota no se funda en 1850, Lota tiene un antecedente que es un fuerte. Y como del fuerte y el desarrollo económico nos lleva a los poblados. Lo mismo cuando uno está ingresando a San Pedro, dice una ruta histórica. Ah, sí, la ruta de los pueblos originarios, ¿no? Claro. No me acuerdo cuál es el nombre, sí. Sí, pero creo que esa es algo así. La 160, Sí, toda la entonces, ruta 160 nos que va falta por un poco hasta hacer Yeuyeu para allá. una mayor conexión y una mayor aplicación de estos procesos a elementos de la vida cotidiana. Sí, considerando que están ahí presentes, o sea, hay que observarlo, ese es el tema. Y hay que ocupar estos espacios, por ejemplo, como lo que nosotros generamos aquí también, para que usted cuando vaya al territorio lo busque, se interese por aquello, porque es algo que está ahí, está disponible para nosotros, para poder situarnos quizás mentalmente en una época en particular, porque eso es vestigio. El río Biobío es un vestigio también, es historia. Es clave para nuestra historia, es clave para nuestra configuración urbana y es clave finalmente también para la memoria. Y para la construcción social de la realidad. Sí. Cómo todos construimos y generamos identidad también, porque el río Biobío es identidad penquista, y eso yo creo que es algo que marca, porque las personas que vienen para acá lo marca el río Biobío y es como, oye, mira, ahí está el río Biobío. Para mí, por ejemplo, la desembocadura del río Biobío es un lugar mágico, yo lo encuentro verdaderamente. Y son lugares que han sido subvalorados también. Sí. Bueno, es parte del mundo que estamos transitando actualmente, el destacar estos espacios. Y qué bueno que se esté dando, porque es algo necesario. Es algo necesario, sí, es algo necesario. Así que, bueno, parte de lo que queríamos conversar en esta jornada de hoy acerca del río Biobío, doctora, queremos agradecerle como siempre por estar cada día jueves conversando acerca de historia nacional, regional, acá en nuestro programa. Muchas gracias. Queremos invitarles, nos vamos a una breve pausa, pero regresaremos con más en breve de Multiverso. No se vayan. Desde nuestros orígenes, en la Universidad de Concepción hemos mirado el océano. Gracias al impulso de investigadores visionarios, nuestra comunidad científica ha explorado las profundidades del mar, construyendo conocimiento y formando profesionales e investigadores enfocados en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable de los recursos marinos de nuestro país. Esta tradición marítima, forjada con el trabajo que realizamos desde hace más de 60 años, ha posicionado a la UDEC como la casa de estudios referente a nivel nacional y una institución destacada a nivel internacional. Así lo corrobora el último ranking Shanghái, que nos sitúa en primer lugar en Chile y segundo a nivel latinoamericano en el área de la oceanografía. Hoy, el trabajo realizado por nuestros centros de investigación INMO, INCAR, Copas Coastal y CIO, sumado a los diversos proyectos científicos de colaboración nacional e internacional, serán parte del Instituto Océanos, una iniciativa institucional que consolida nuestro liderazgo en oceanografía y ciencias del mar, promoviendo la investigación interdisciplinaria, la innovación, la colaboración científica y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que permitan traspasar nuevas fronteras en el conocimiento de nuestros mares y costas. El cuidado y la conservación de los océanos solo se logrará profundizando en su conocimiento, creando y aplicando nuevas tecnologías para su monitoreo y uso sustentable, fomentando una cultura marítima de respeto, conocimiento e inspiración para esta y las próximas generaciones.
Este viernes, en vivo, invitan Universidad de Concepción, Corcudec y TVU. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Regresamos con más de Multiversos y queremos conversar en torno al Jurel, no precisamente acerca de la noticia, pero vamos a aprovechar de aclarar algunos detalles de lo que le habíamos mostrado ahí en diarioconcepcion.cl con este problemita que hay ahí entre el empresariado y también el consumo de Jurel con este producto de origen asiático. Estamos con Sandra Ferrada Fuentes, investigadora, bióloga marina, UDEC, Magíster en Ciencias con mención Pesquería de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. El tema que nos convoca hoy es lo que estamos viendo acá, la conectividad genética del jurel en costas de Chile y Perú. Exactamente. Parte de lo que vamos a estar hablando, pero antes de este tema en particular, aprovechando de que esta es la noticia del día, también ahí lo que nos muestra Diario Concepción, lo que ocurrió con este oficio por parte del CERNAC, Seremi de Salud, por este presunto producto falso. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, yo no soy parte de la industria pesquera ni de los comerciantes, porque son comercializadores, pero he leído las noticias y lo que ocurre finalmente que más o menos de los 30 millones de latas de jurel que andan dando vuelta en el mercado interno chileno, la mitad al menos sería de origen asiático. El problema de eso, no el problema que se importara con todas las certificaciones y estándares que cuenta con el jurel que se extrae, ¿cierto? Y que se comercializa dentro de Chile, sino que tiene un menor precio que el jurel que dice origen chileno, solo una banderita que significa Chile, obviamente, sino que dice atrás de origen chino, o simplemente no lo dice. Entonces, ante esta realidad que se dio, los pescadores industriales del Biobío, que se agrupan todos en un conjunto, propusieron una demanda, una acusación contra 4 empresas comercializadoras, porque ellos comercializan. Llega la lata y acá la etiqueta. Hicieron un estudio de más de 200 latas, tengo entendido, de características fenotípicas, es decir, el ancho del peso, el color, claro, el sabor, el drenaje, el ancho de la columna, qué sé yo. Y ahí se dieron cuenta de que, comparándolo con la lata del jurel chileno, no habían diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, para ser así bien preciso, en todos los caracteres que ellos analizaron. Entonces ahí se dio curso a la acusación de que el producto que se internaba no era el jurel chileno, sino que era otro tipo de jurel, porque jurel es eso, hay que aclararlo. El jurel no es exclusivo de las aguas chilenas, sino que también está presente en otras aguas del mundo, es un género distribuido en todo el mundo. Pero aún así habían otras especies también, que es más grave aún. Entonces el problema es que aquí la lata, el etiquetado, engaña, lleva al fraude tanto al consumidor como también a las mismas autoridades, creo yo. Y ahí está el bemol, entonces todavía están en la discusión ahí. Y de hecho tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que es el análisis genético a nivel poblacional. General, a través de la distribución completa del jurel chileno, que se distribuye desde el norte de Perú hasta el sur de Chile.
porque muchos de los marcadores moleculares que utilizamos, de estas marquitas que ponemos en el genoma de los distintos ejemplares, nos serviría para identificar claramente cuál es nuestro jurel chileno de las latas, por ejemplo, cuál es, si es chino, si es japonés, si es caballa, si es sardina española o cualquier otra especie de pescado que esté en la lata. Y eso es lo que les ha faltado, tanto a las autoridades como a los pescadores industriales. Y ir a la técnica así más precisa, que no haya forma de equivocarse con eso, porque la genética en ese sentido no se va a equivocar. Sí, porque lo hemos mencionado anteriormente también en materia genética y en materia de lo que es en general de los seres vivos. Nosotros nos podemos modificar de acuerdo a los ambientes en los cuales nos desarrollamos. Y lo mismo ocurre con peces, lo mismo ocurre con animales. Entonces por eso podemos tener, por ejemplo, familias de jureles, porque hay diferentes jureles. Pero eso también genera no solo cambio en el fenotipo, que es la forma en cómo lo vemos, lo mencionó, el largo, el ancho, el color, el que si tiene la punta más larga, la punta más corta, una aleta más larga, la aleta más corta. No solo eso, sino que también es en materia genética, en materia del genoma, de secuenciación del genoma. Y aquí estamos viendo en noticias.udec.cl lo que nos convoca en esta jornada, este estudio liderado por investigadora de la Universidad de Concepción, que está aquí con nosotros en esta jornada, que reveló la conectividad genética del jurel en costas de Chile y Perú, o sea... Estaríamos frente a una gran familia de Tracurus murphy, que es el jurel chileno, en las costas del Pacífico suroriental, desde el norte de Perú hasta el sur de Chile. ¿Cuál es la importancia que radica en poder tener la secuenciación genómica de esta familia y considerar que ya hay similitud? Sí. Es importante porque de hecho tiene mucho que ver también con el tema del jurel japonés y todo está enlazado en algún momento. La gente puede pensar, ¿para qué yo quiero saber si son la misma familia? O sea, si tienen actividad reproductiva entre ellos, porque de eso se trata, si tienen la capacidad de reemplazarse entre ellos genéticamente hablando. Y es porque existe una actividad tan importante como la pesca que ocurre en este recurso, que no solamente lo hace Chile, Perú, Ecuador, China, Japón, Nueva Zelanda, y se unen en una organización internacional que se llama la AROP, la Organización Regional para el Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Y en esta organización internacional se ponen de acuerdo cuánto van a pescar, dónde van a pescar y cómo lo van a administrar, cómo lo van a ordenar, en cuánto pescar, con qué arte de pesca, cómo lo van a estudiar, etcétera. Y una de la información que se necesita para eso es saber si a través de la distribución que se ejerce la actividad pesquera estamos frente a una unidad reproductiva o a varias. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque imaginemos que en algún momento Perú extrae y sobreexplota la población que está frente a ella o la fracción de recursos está ahí. Eso va a repercutir en nuestro jurel en las costas chilenas o viceversa. Si pasa algo en Chile por sobreexplotación, cambio climático, contaminación, X factor, va a repercutir en la reproducción del jurel de Perú. Entonces, al estar interconectados, necesitamos tomar decisiones en conjunto. Pero teníamos que saber si estábamos conectados realmente, genéticamente hablando, reproductivamente hablando. Y este estudio, bueno, como Universidad de Concepción y como Departamento de Oceanografía hace más de 30 años que se viene avanzando en los estudios, pero no es hasta 5 años atrás que se incorpora información genómica, es decir, a gran escala del jurel, y viene a confirmar, ¿cierto? Y a rectificar algunos temas relacionados con la conectividad, pero sobre todo a ratificar la hipótesis de una gran unidad reproductiva. Y eso obviamente es una información valiosa. Nosotros somos parte de la OROP, cuando digo nosotros digo los investigadores del proyecto. Y vamos a presentar los resultados y peleamos en el sentido de discutir con los otros investigadores, porque hay investigadores de Perú, de Nueva Zelanda, de varios países que compartimos el recurso para tomar decisiones. Y así es como se llega, por ejemplo, a tener más cuotas este año tienen 1 millón y tanto de cuotas para el jurel, y eso es producto de todo un trabajo que se va haciendo a distintas escalas. Chile, hasta donde yo sé, es el único país que ha entregado información genética del jurel a nivel de Europa. Ningún otro país lo ha hecho. Entonces somos líderes también en investigación. La Universidad de Concepción es líder en aportar información para la toma de decisiones a nivel internacional para el manejo pesquero. Así que por mi lado, obviamente sí, es súper importante hacer estos estudios, no solo para el jurel. Ojalá que otros recursos, por ejemplo, dentro de la AROP, también está la jibia. Entonces, yo sé que otro grupo de colegas de la Universidad de Chile avanzan en ese estudio. Entonces, en ese contexto es importante
Es importante avanzar en este tipo de estudios que llevan y apoyan la toma de decisiones al Estado, porque finalmente es al Estado el que requiere esta información y nosotros ejecutamos y entregamos la información científica que corresponde. Sí, y ahí considerando algunos productos hidrobiológicos tradicionalmente extraídos acá en nuestro país, hablamos de la merluza, que ha tenido algunos inconvenientes también, lo hemos mencionado, periodos de vida más largos, disminución en el tamaño, todo esto por la extracción de la merluza, pero el jurel siempre ha estado. Aunque en algún momento no ha sido el principal consumo. De hecho, en Chile se está buscando también ahí a través de diversas campañas reemplazar el consumo de atún por el consumo de jurel. Hoy en día acá igual nos vamos, por ejemplo, un poco más a lo cotidiano. Vemos los tarritos de atún que están ahí en el videotren también, que uno puede ahí como una máquina expendedora de tarritos de atún de jurel. Tarritos de jurel. Y a claro. Luca. Claro, exacto. Ahí, vas para sacar la Luca claro, y ahí con mayo después, bueno. No, sí. Pero lo que es también el producto como tal, que es un producto nacional, que es un producto que por ahora al menos ha presentado una buena respuesta en cuanto a la reproducción y lo que se considera también en materia de industria, de extracción también de este recurso hidrobiológico, el contar con evidencia científica que dé cuenta también del tamaño de la población, o sea, del poder hacer un catastro de cómo se reproduce, de en qué lugares habita la misma familia, lo que estábamos hablando con el tema de Japón, que sea la misma familia, o sea, que tengan capacidad reproductiva y que, claro, si es que este recurso llega a un límite acá, esto puede verse afectado en Perú, por eso también. ¿Cómo es todo esto se considera también para poder, lo que es parte de la toma de decisiones en una industria tan fuerte como es la del jurel acá en la región? Bueno, dentro de la OROP existe esta organización regional que tiene, o sea, es vinculante. Las decisiones que se toman ahí, cada Estado miembro, que son más de 17, tienen que acatarla, si es que has ratificado. Tiene un comité de manejo también, un comité científico en el que participamos nosotros y un comité de manejo. Y en este comité de manejo están representados, tienen unos representantes los industriales, tanto los pescadores como tal, como las plantas de proceso. Ahí sí también los artesanales, porque el jurel es capturado por ambas flotas, más industrial que artesanal, pero ambas flotas capturan el jurel. Y ahí ellos participan activamente en la toma de decisiones. Ellos conocen antes los resultados de estos estudios a través del Comité Científico Nacional del Jurel, conocen los resultados, se intercambian opiniones, ¿cierto?, a nivel de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, y de alguna forma, ¿cierto?, interiorizan en la toma de decisiones que ellos hacen, o en sus aportes, ¿cierto?, a la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es en conjunto, este tipo de investigación, porque obviamente nosotros trabajamos en el ámbito genético, pero en la Universidad de Concepción y otros hay gente que trabaja en crecimiento, en tasa de crecimiento, fecundidad, reproducción, evaluación de biomasa, de tamaños censales. Entonces, es toda una articulación de cadenas desde la investigación básica hasta la toma de decisión, hasta el tema económico. La transferencia de cuotas, por ejemplo, entre China y Chile. China le vende cuotas o le transfiere cuotas del jurel a Chile. Entonces, algo chistoso porque después nos devuelven jureles en tarro, mientras que ellos nos transfieren cuotas. Es un tema medio raro, podríamos conversar un día de la transferencia de cuotas porque es muy raro, pero se hace y es provechoso, sobre todo para el sector artesanal en Chile. Ellos ocupan esa transferencia de cuotas desde China, que captura muy poquito jurel. Y ese es otro tema porque es raro que tanto jurel venga de China, cuando ellos capturan el 5% de la cuota total. Entonces, ¿de dónde sacan tanto jurel para enlatar? Si uno sacara la cuenta, no da abasto. Entonces, no es solo jurel lo que viene en esa lata, las otras especies. Y caballa sardina decían ahí está, por sacando la cuota solamente con la cuota que ellos tienen, no da. Entonces, lo que viene de más, o es pesca ilegal, que es aún peor, pesca no reglamentada, o quizá que otra especie que no está cumpliendo con normas, por ejemplo, de trabajo seguro, temas laborales, seguridad a bordo, temas de respeto con el medio ambiente, no respetan veda, no respetan talla. Entonces, no es solo el jurel, sino que todo el proceso que ya tú bien lo decía, la pesquería del jurel en Chile hoy está sana, pero gracias al trabajo que han hecho los mismos pescadores artesanales industriales y el Estado. Entonces ellos tienen certificación en conjunto en todos los niveles, desde el trabajador hasta la venta. Ese jurel que viene ahí, o cualquiera sea, caballa, sardina, no importa, porque cuentan con la resolución sanitaria, así que son aptos para comer. Cuentan con esas certificaciones,
queremos comprar un producto que rompe cualquier regla laboral, medioambiental, teniendo aquí un producto que las cumple y que se ha esforzado más de una década en cumplirla. Yo creo que por ahí va el tema más profundo, que si es jurel o no jurel. Es la cadena de trabajo que hay detrás de ese producto. Es todo el proceso. Claro, Es sí. todo el proceso, porque es más allá, lo mencionó, es más allá de solo si es jurel o no, sino que también es cumplir con las regulaciones y lo que ha sido para el mundo empresarial, porque aquí uno también hay que observar a la industria. Sí, sí. Lo mencionó, lo estuvimos hablando ayer desde la perspectiva de la arquitectura del urbanismo, en cuanto a los humedales, en cuanto a la protección del medio ambiente, del territorio, del continente, Sí. por decirlo de alguna forma, en el crecimiento de la ciudad. Y la reflexión que nos hacía la doctora era que hay que trabajar, hay que coexistir. La región del Biobío es un sector históricamente relacionado con el tema de la industria. Sí. Y ahí el sector pesquero, la industria pesquera, ha sido un sector que ha sido parte del desarrollo del país. Entonces hay que trabajar, el mundo artesanal con el mundo privado, tiene que tener tiene que coexistir. Yeah. Y el jurel, me imagino que también, según lo que nos menciona, ha sido un proceso o sea, para lo que está hoy en día, un producto que está en un proceso de extracción y que no ha tenido mayores complicaciones como sí lo han tenido otros productos del mar, otros recursos hidrobiológicos. O sea, estamos hablando de algunos que incluso están ahí con algunas complicaciones, como lo son los locos, por ejemplo, algunos misma moluscos merluza también, común la de misma Gabriel. merluza también. Sí, no, eso es correcto. O sea, el estatus, la Subsecretaría de Pesca todos los años genera un informe que es del estado de las pesquerías nacionales de Chile. Y ahí uno puede observar las que están en colapso, sobreexplotadas, en plena explotación, y otros que son estatus que se refieren a la capacidad de reponerse la pesca después de la población después de la pesca. Ahí uno puede divertirse explicando cosas, pero esta población, si yo saco esto, ¿es capaz de autosustentarse en el tiempo? Sí, ya entonces saquemos eso y dejamos el resto. Y al jurel y a sus actores, ¿cierto? Pescadores, pescadoras, artesanales, industriales, la cadena de valor que viene de las plantas de proceso, etcétera, les ha costado más de 10 décadas tener un producto que día a día va cumpliendo más con los estándares. Con las regulaciones. Claro, nacionales e internacionales. Pero este ejercicio, ¿cómo se dice? Este paisaje que está acá, nos lleva a que tenemos que trabajar ahora más allá, ser proactivos. ¿En qué sentido? En el sentido de la trazabilidad genética de nuestro patrimonio genético, por nuestro patrimonio natural, que finalmente es genético. Claro. Si nosotros queremos defender de verdad un producto chileno, ya sea jurel, merluza, lo que fuese, falta, si ellos hubiesen tenido la herramienta genética así, inmediatamente, multa, porque no hay cómo salirse de eso. O sea, es jurel, si es Tracurumurfi, o japónico, o caballa, que se compre japónico, o Strangomera ventinqui, que es la sardina común, o lo que sea. Entonces, ser proactivos y decir, bueno, si utilizamos herramientas fenotípicas como la que utilizaron los colegas, muy bien, ¿cierto? Sin ningún pero, de la 5EM creo y Virtud, avancemos en la... Esos son estándares. Claro, en la trazabilidad genética también, que corrobora y robustece ese resultado. Y pongámoslo en la norma, porque si nosotros exigimos que nuestro producto salga con autentificación genética de origen, todo lo que entre igual lo va a tener, porque al menos va a tener que tener los estándares chilenos. Y ahí, en ese tema, por ejemplo, cuando se habla acerca de la inversión en ciencia y tecnología, a veces la discusión está, ¿pero para qué? ¿Para qué vamos a invertir? Bueno, ahí hay una respuesta. Esa es una respuesta, porque invertir en esto permitiría salvaguardar el recurso Exacto. hidrobiológico nacional. En efecto, así es. Y de hecho todo el avance, por ejemplo, alguien puede decir, oye, pero vienen estudiando el jurel genéticamente a nivel poblacional hace 20 años. ¿Para qué? ¿Por qué no invertimos eso? Bueno, nosotros ya tenemos la información genética para hacer esta trazabilidad, entonces ya avanzamos en la información básica por más de 20 décadas. Y hubo una inversión del Estado principalmente en generar información. Entonces, los resultados a veces de la investigación científica no se ven en el momento. Claro. Se ven 5 años, 10, 20, 30 años a posteriori, por así decirlo. Así que es el momento de invitar al privado a invertir un poco más en autentificar sus productos. Y así se van a evitar
todo esto, o por lo menos evitar estos episodios de fraude alimentario que claro que hay acá. Y ahí al consumidor también de estar Sí, atento y atento. atenta, porque ocurren estos espacios también de conversación, por ejemplo, acá nosotros también como medios de la Universidad de Concepción estamos dando cuenta de estos avances científicos también, y van en esta línea, por ejemplo, este mismo estudio que tenemos aquí, Claro. de lo que es el poder categorizar científicamente Exacto. nuestra población, que tiene un impacto económico. Yo creo que eso es también algo a destacar. O sea, Sí. esto no solo impacta en el área de la ciencia, en la academia, y es lo que hemos hablado muchas veces en Multiversos también, sino que también tiene un impacto económico directo. O sea, esto impacta directamente en lo que es la economía, sobre todo por lo que significa el jurel acá, un superalimento, de hecho. O sea, imagínense que brevemente por esta cantidad de información que se genera y por el buen estatus que tiene la población en Chile de jurel, este año la subsecretaría pudo pelear un 25% más de cuota, que generalmente, o sea, y que va del directo beneficio de la industrial y el artesanal, y eso en el trabajo de ahí. Entonces, obviamente es todo una cadena. Entonces estamos todos unidos en Estamos todos relacionados. todo Y ahí abrimos otra arista, vamos a conversarla más adelante, quedamos en contacto también para Sí, poder abordarlo cuando quieras. en otra ocasión. Antes de despedirla, queremos mostrar esto, mire. Ay, sí. De una El libro, chuchería lo de había nosotros. mencionado al principio, Sí. lo había mencionado al principio, un libro ilustrado Sí, está precioso. que contiene información acerca de los alimentos. Sí. Mire, ahí lo estamos leyendo. Sí, y aquí está el jurel también. Por eso la otra vez que dije, oye, es una buena oportunidad para destacar. Esta guía informativa está en la página web del Departamento de Oceanografía y describe de manera muy didáctica el valor nutricional y tablas nutricionales de micro y macronutrientes para cerca de 20 productos pesqueros de Chile. Porque la idea es que la gente, el consumidor y la gente en su casa, en su mesa, en un jardín infantil, en el colegio, donde sea, se informen. A propósito de leer las etiquetas y bien, el jurel chileno tiene alrededor de 24 o 25 gramos por 100 gramos comestibles. El jurel asiático tiene entre 12 y 15. O sea, si tú quieres ir a una buena fuente de proteína, jurel chileno. Pero El eso lo jurel. sabe en esta guía, sí. Y en la etiqueta. Por eso hay que leer las etiquetas y Sí, comparar. el etiquetado, hay que leerlo. Oye, nosotros igual queremos mostrarle aquí las imágenes, mire, para que las vea, porque es ilustrado, Sí, es bien entretenido también. Mire, está la merluza común, están gran parte de los productos nacionales. Almeja, el dorado, el salmón, Con el pura pelillo, especie de- el güiro, la ostra. Y todos los productos del mar tienen esa característica que son muy buenos para la salud en general. Sí. Son muy buenos para la salud. Yo No, son antes no excelentes. acostumbraba a comer tanto producto del mar, pero desde que vivo acá soy fanático, pero yo creo que no me voy a poder ir de aquí porque me tendría que ir a otro sector costero. Ya no puedo vivir sin el ceviche, sin Es ahí que excelente calidad, es muy fácil de absorber biológicamente hablando. Yo no soy nutricionista nada por el estilo, pero por este tipo de material de difusión me ha tocado aprender y guiar. Y no, o sea, no hay nada como una porción de jurel a la semana te aporta todos los ácidos grasos omega que debería consumir. O sea, y el ácido graso omega 3 es un bálsamo para nuestro sistema cardiovascular, un bálsamo para el sistema cardiovascular, o sea, En vez de comprar las estarte capsulitas de tomando omega que 3, obviamente si tu médico te lo dice, hazlo, pero si no, un filetito de jurel, incluso de Mejor. caballa o de algún pescado azul, excelente. ahí está entonces la invitación para que vaya a revisar la información que está en el Departamento de Oceanografía con este libro Nutriéndome del Mar, que es una guía informativa sobre el aporte nutricional y beneficios del consumo de productos marinos, algo que también es importante para que podamos gastronómicamente elegir los productos para alimentarnos nosotros y a nuestra familia. Queremos agradecer, Gracias. dejamos la invitación para hablar algunos de los Ahí temas que vamos. dejamos aquí también abiertos Sí, en esta hay jornada. cosas interesantes que contar, así que cuando quieran me vengo a visitarlo y conversamos un ratito. Estamos en contacto entonces, Ya, pues, muchísimas que esté bien. gracias. Gracias. Y nosotros, usted sabe que nos gusta sorprenderle con algunas curiosidades. Y sabía que un día como hoy nace Giorgio Armani. La empresa se funda en 1975 por Giorgio Armani y Sergio Gagliotti. Una empresa que se establece en Milán y que comenzó diseñando ropa para hombre y posteriormente para mujer. Además de la fundación de la empresa, otros momentos claves de Giorgio Armani son un acuerdo de licencia en 1978 con el grupo financiero Tesile. Luego, además,
En 1980, la película Americana Gigoló populariza la marca Armani como las marcas en general. Por ejemplo, Amiri, una marca que hoy en día es popular en el mundo urbano, que lo populariza Anuel, AA. Esto por lo general se da, estas marcas de ropa que utilizan a figuras públicas para potenciar su marca. Jordan en Nike, la misma Adidas, Gucci, Lacoste. ¿Usted se acuerda cuando Lacoste le pagó a los guachiturros para que dejara de usar su ropa? Todo esto por lo que significa el prestigio de las marcas y utilizar estas figuras públicas para generar una imagen, como lo que ocurrió con American Gigoló. Parte de lo que ocurre un día como hoy, pero en 1975, tiene relación con el lanzamiento de esta empresa, la fundación de Giorgio Armani. Yo nunca he tenido ninguna prenda Armani. Algún día, perfume, tampoco, ¿no? Pero ahora ha tenido, claro, se diversificó Armani, incluso teniendo algunas prendas que son más accesibles. Claro, ahí con el paso de los años también fue diversificándose la empresa Armani. Parte de lo que le mostrábamos también en esta jornada, usted sabe que siempre nos gusta sorprenderle con algunas curiosidades. Como también lo que proviene desde el mundo de la astronomía, y como cada jueves está Paul Calderón, divulgador de EDACATA, estudiante del doctorado de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, contento de acompañarlos hoy. ¿Mejor de la salud? Sí, un poco mejor, perdón la semana pasada. No, tranqui, oye, si es que está el viral aquí, está con harto inconveniente, pero te agradecemos de igual manera ese compromiso que tienes aquí con la comunidad de multiversos para poder presentarnos todo lo que proviene desde el mundo de la astronomía. Y Paul, mira, vemos aquí ya el planeta Tierra, pero hay algo llamativo. Cuéntanos, ¿por qué está esta maqueta acá en esta jornada? Bien, el tema de hoy tiene que ver un poco con nuestro planeta y la percepción de nuevo del movimiento de los astros, pero tiene que ver un poco con la delimitación que le damos a nuestro planeta. Si nos acercamos a la esfera de aquí y la destapamos, vamos a ver que adentro nos encontramos con el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra, si lo observamos, va a ver que tiene líneas. Estas líneas imaginarias que nosotros inventamos, que son algunas muy famosas, como el ecuador, el que divide el planeta justo a la mitad, y los meridianos que nos indican los usos horarios. Pero paralelo al ecuador tenemos otras líneas, llamadas paralelos, pero un par de ellas tienen significado muy importante y tienen nombres muy específicos. Una que se encuentra 23.4 grados hacia el norte del ecuador se llama la línea del trópico de Cáncer. Y una que está 23.4 grados hacia el sur del ecuador se llama la línea del trópico de Capricornio. Y estos identifican la zona del planeta que se conoce como la región tropical. Por encima de ellas y por debajo de ellas son las zonas templadas. Ahora, ¿qué es lo curioso de estos lugares? Yo les acabo de decir que se encuentran a 23.4 grados por arriba y por abajo del ecuador. Pero antes ya hemos hablado un poco del movimiento de la Tierra. Aquí tengo un pequeño planeta Tierra de nuevo. Este planeta Tierra tiene muy exagerado sus ejes de rotación, sus polos. Y la Tierra tiene una inclinación con respecto al Sol. Esa inclinación es de 23.4 grados. Así que, en realidad, estas líneas que se encuentran en los trópicos, que llamamos trópico de Cáncer y Capricornio, no son más que el efecto de la inclinación de nuestro planeta. ¿Pero qué efecto tiene? Bueno, si recordamos cuando hablamos de las estaciones, y tenemos nuestro sol, fruta, cuando el sol... ¿Es una naranja o una mandarina? Este es mandarina de nuevo. Ah, ¿otra vez? Sí, es que gigante. No he conseguido un limón. Yo pregunto porque la otra era una naranja y una mandarina y es del mismo porte. No he conseguido limones gigantes, así que todavía me falta un cítrico. Pero bien, cuando hablamos del movimiento de la Tierra la vez pasada, el eje de la Tierra siempre se mantiene fijo. Así que cuando está en esta posición, la luz del Sol llega más en el sur, por lo cual el Sol, justo en el solsticio de verano en el hemisferio sur, se encuentra sobre la parte del trópico de Capricornio. El Sol en ese lugar estaría en la parte más alta sobre nosotros. Luego, 6 meses después, se desplaza hacia acá y desde nuestra perspectiva, ahora el Sol está sobre el trópico de Cáncer. O sea que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol causa esas percepciones. Ahora,
Oye, yo a propósito de esto, por mientras que se prepara, yo aprendí el otro día que hay una represa en China que genera que haya un leve... Un cambio de la cambio, posición. sí. Pero ahorita vamos a hablar de eso, de los cambios del eje de la Tierra. Pero antes hablemos un poco de por qué se llama de Capricornio y de Cáncer. Para eso te voy a dar el rol de ser una constelación, bueno, un grupo de constelaciones. Y yo, la otra, yo voy a ser Capricornio, Sagitario, Cáncer. Yo soy Taurus, Géminis, Cáncer. Perfecto. Consideremos que el Sol se sigue encontrando aquí en el centro. Desde esa perspectiva, nuestro planeta Tierra, mantén tu ficha. Desde esa perspectiva, te tocó Cáncer, ¿ok? Desde esa perspectiva, cuando el planeta Tierra está girando y se encuentra en esta posición, cuando está girando y se encuentra en esta posición, el Sol ilumina la parte norte de lo que llamamos el trópico de Cáncer. ¿Y por qué se llama de Cáncer? Porque en ese momento, si miramos al Sol desde la Tierra, las constelaciones que está atrás, justo atrás, sería la de Cáncer. Y de ahí su nombre. 6 meses después, cuando va hacia acá y el Sol ahora se encuentra sobre el trópico de Capricornio, sería la esa constelación que tendría mirando... Yo te ayudo ahí. Eso. Exacto. La constelación que estaríamos mirando hacia el Sol, hacia acá, desde la Tierra, sería la de Capricornio. Eso da origen al nombre. Ahora, ¿cómo lo vemos desde la Tierra? Resulta que nosotros no nos percatamos que nos movemos alrededor del Sol. Desde la Tierra es como si nosotros estuviéramos quietos. Y esta esfera de acá nos ayuda a entender eso. ¿Qué es lo que ocurre desde la Tierra? Desde la Tierra es como tenemos el planeta. Este círculo azul de acá representa el horizonte del horizonte nuestro. Dependiendo de la latitud, si yo, por ejemplo, vivo aquí justo en el Polo Norte, mi horizonte estaría así derecho. Yo solo puedo ver de aquí para arriba en el cielo. Perfecto. Si vivo aquí en África, aquí encima de África, entonces ahora mi horizonte es este y yo solo puedo ver esta parte de acá del cielo. Lo de abajo sería lo oculto por el planeta Tierra. Así que esto representa el horizonte. ¿Y los chilenos? Los chilenos estaríamos justo abajo, en el sur. Aquí. Tendríamos que moverlo completo así, hacia Ahí. el sur. Bueno, hacia el sur así. Ah, ya, perfecto. De esta manera Ahí está para el norte, que claro. este exacto sea nuestro horizonte. Ahora, esto es un globo de las estrellas, del cielo completo. Que nuestro planeta parece que está rodeado por él. Primero lo voy a orientar bien. Necesito conseguir una constelación específica, esta, y la hago coincidir con la parte de abajo. Así que nuestra percepción real del planeta es la siguiente. Todas las constelaciones lo rodean y su eje de rotación está acá, justo apuntando a la estrella polar, que está en la parte más alta de la bóveda celeste. Desde nuestra perspectiva, no somos nosotros los que nos movemos, sino que es el Sol el que se mueve con respecto a las estrellas durante el año. Así que esta esfera amarilla que está acá representa al Sol. Y este movimiento representaría su cambio, ¿me sostienes? Sí, yo te ayudo. Su cambio a medida que va pasando el año. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo les dije, cuando el Sol alcanza el punto más alto en el norte, se termina ubicando en una constelación muy específica, que está aquí, que es la constelación del Cáncer. Por eso se llama Trópico de Cáncer. Y cuando alcanza el punto más sur, lo más bajo que lo vemos en el cielo, llega a esta constelación que está acá, que es la de la de Capricornio, la que está acá. Y por eso lo llamamos Trópico de Capricornio. Entonces, desde nuestra perspectiva, el Sol se mueve a través del fondo de estrella y cuando alcanza el punto más sur o más norte, con respecto al Ecuador, es que se producen los solsticios. Y justo en el lugar donde está el trópico, el Sol estaría en el punto más alto. En el caso de Chile, nosotros tenemos, ¿cómo decirlo?, uno de los puntos tropicales, justo en el norte de Chile, en Antofagasta, se encuentra un gran monumento conocido como el monumento del Trópico de Capricornio, porque justo ahí están los 23.4 grados sur y por ahí pasa el Trópico de Capricornio. Hay un monumento muy bonito en esa parte de ahí que justo en el solsticio de verano, el 22 de diciembre, la sombra que proyecta ese objeto queda justo bajo el suelo, o sea, produce muy poca sombra o casi ninguna sombra. Ahora, todo esto es muy bonito, pero lo que realmente venimos a hablar acá es la noticia que se ha visto por ahí de que los trópicos se están moviendo. ¿Será esto verdad? ¿Puede ser o no? Bueno, tiene que ver un poco con lo que mencionaste, lo de que el eje de la Tierra no está fijo, hay cosas que lo cambian.
Actualmente las construcciones humanas pueden llegar a hacer pequeñas variaciones en el eje de la Tierra, pero la Tierra ya de por sí tiene sus propias variaciones naturales. La inclinación de la Tierra no es fija, sino que cada unos casi 60.000 años, ella hace un giro completo de esta manera. O sea, el eje de la Tierra hace un movimiento completo que se llama precesión. La precesión tiene un ciclo gigantesco. Los humanos no logramos ver una precesión completa. Pero a su vez, además de ese movimiento de precesión, el eje de la Tierra tiene otro movimiento extra que es una vibración de este tipo. Está vibrando de este tipo cada 18 años. Cada 18 años hay una oscilación hacia acá y hacia acá, hacia acá y hacia acá. Si sumamos ambos, es el movimiento así y así. Pero ¿qué hace esto? Está cambiando constantemente el ángulo de inclinación de la Tierra. Y si cambia el ángulo de inclinación de la Tierra, ¿qué cambiaría también? La posición de los trópicos. Claro. Entonces los trópicos pueden variar en un ciclo enorme de casi 40.000 años. Pueden variar entre los 22 grados a los 24.5 grados de latitud, tanto norte como sur. ¿Eso se puede notar en la vida diaria? Pues resulta que sí. Aunque la variación es a escala gigante, cuando convertimos grados a metros, comparando el tamaño de la Tierra, nosotros nos percataríamos que cada año la posición del trópico se desplaza unos 18 metros por año. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se construyó el monumento del Trópico de Capricornio en Antofagasta, en ese momento el trópico se encontraba sobre el monumento. Ya han pasado casi 20 y algo de años y actualmente se ha desplazado más de 200 metros hacia el norte del monumento. Ya el trópico no está sobre el monumento. Así que sí se mueven, en efecto no son fijos y el movimiento no es constante. Actualmente son unos, como les digo, unos 15 metros por año, pero a medida que va pasando el tiempo, estas oscilaciones van cambiando un poquito, tienen pequeñas perturbaciones y va variando. Por lo cual, dentro de mucho tiempo, los trópicos no van a estar ni siquiera cerca de Antofagasta y mucho menos del monumento, sino que se van desplazando. Pero fue un buen experimento. Sí, fue un buen experimento. A la larga van a servir como monumentos para decir, por aquí en este año pasó el trópico, claro, y más adelante dónde se encuentra, o dónde se va a encontrar. Actualmente los trópicos se están acercando hacia el Ecuador, o sea que se están haciendo angostos, se están volviendo pequeños. Luego, cuando termine de angostarse, van a empezar otra vez a ensancharse en un ciclo de ida y venida en el tamaño de la posición de los trópicos. ¿Tiene eso algún efecto en nuestra vida? Un poco, porque el clima dentro de la región tropical y fuera de la región tropical está definido por la cantidad de radiación que le llega del sol. Si el trópico se hace angosto, entonces las zonas templadas se hacen más anchas. Las zonas templadas es donde ocurren las estaciones. Dentro de la zona tropical no hay estaciones. Fuera de la zona tropical hay estaciones. Eso quiere decir que el territorio que tiene estaciones cada vez va aumentando. Y el territorio que no dispone de estaciones, que está dentro del trópico, va disminuyendo. Por ahora. En el futuro se va a reinvertir este proceso. ¿En qué momento estamos nosotros ahora? Ahorita estamos a 23.4 grados. Eso quiere decir que vamos como a mitad de camino. Este ciclo empezó a empezar a acortarse la distancia entre los trópicos, empezó hace 7.000 años antes de Cristo. Harto tiempo. Sí, y como les dije, son ciclos enormes. Son 40.000. Ajá, entonces estamos como en una cuarta parte del ciclo. Claro. Todavía falta aún más, porque son 7.000 antes de Cristo más 2.000 después de Cristo. Apenas llevamos 8.000 años, 8 o 9.000 de este ciclo. Falta mucho. Nosotros y nuestras generaciones verán el fin de este ciclo probablemente. Pero de aquí en adelante cada vez van a desplazarse más hacia el norte el trópico de Capricornio. Y lo mismo le pasa al trópico de Cáncer. Cada vez se desplaza más hacia el sur. Así que los monumentos que existan en los países norteños que marcan el trópico de Cáncer, muy probablemente ya están desfasados también. Así que, bueno, siempre que vean un monumento de estos, digan, esto está aproximadamente cerca, pero cada año se desplaza la posición. Qué interesante aprender también de... Hemos ya explicado algunos temas en torno a lo que significa mirar el cielo. Hemos hablado también desde la perspectiva arquitectónica, del solsticio,
de algunos eventos astronómicos, pero también cómo las estrellas nos han permitido incluso generar, aprender de estas configuraciones climáticas de nuestro planeta, aprender de cómo va variando también y de lo que ha implicado la observación astronómica para el entendimiento de nuestro funcionamiento a nivel planeta, a nivel de cómo se divide internamente el planeta también y cuáles son las variaciones que va teniendo. Exacto, y esto no es nuevo, en realidad todo esto que estoy explicando lo descubrieron hace miles de años, ¿no? Las anteriores civilizaciones. ¿Cómo lo hacían y por qué lo hacían? Bueno, porque antes no habían satélites que nos dijeran cómo iba a ser el clima, cómo iba a estar el día o el mes siguiente, sino que les tocaba observar el cielo, ver patrones en las estrellas, en el movimiento del sol, para empezar a entender fechas, exacto, claro. Para comenzar a entender cómo, cuando el sol alcanza esta altura, empieza a haber suficiente calor, hay menos lluvia, hay más lluvia. El sol llega hasta este punto de la Tierra, dentro de esos puntos el clima se comporta así, fuera de esos puntos se comporta de la otra manera. La humanidad tuvo que entender cómo era el clima de nuestro planeta observando nuestro cielo. Nuestro cielo es como un enorme reloj que nos va marcando punto a punto, si lo observamos bien, ciertos detalles y comportamiento del propio planeta. Actualmente nosotros lo olvidamos porque es muy fácil agarrar un celular y ver cómo va a estar el reporte meteorológico mañana y qué hora es. Pero en el pasado dependíamos completamente de las observaciones del cielo para saber qué día era, qué mes era, en qué estaciones íbamos a estar, cuándo venía la siguiente estación, cuándo podíamos cultivar, cuándo no. Las inundaciones incluso se podían estimar con la salida de las estrellas. En el caso del Nilo, se inundaba cada vez que la estrella Sirius de la constelación del Can Mayor, está por acá, esta estrellita que está acá, Sirius del Can Mayor, empezaba a salir por el este al amanecer. Cuando esa estrella surgía por el este al amanecer, ellos ya sabían que venían las inundaciones del Nilo. O sea, viendo patrones en el cielo podían ya empezar a entender el funcionamiento de nuestro planeta. Y ese conocimiento todavía existe, solo que lo hemos olvidado. Entonces, básicamente yo lo que he estado últimamente es contando o recontando lo que se ha descubierto hace mucho, pero que se vuelve interesante volver a entender de dónde vienen los nombres y de dónde se sabe estas cosas. Claro. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Exacto. Entonces, es muy interesante entonces volver a ver el cielo y redescubrirlo. Claro. Redescubrir por qué las cosas se llaman como se llaman, de dónde viene, cómo definimos todos nuestros conceptos de estaciones, tiempo, años. O sea, que viene propiamente de entender el movimiento de los astros. De ahí, tal vez, se puede explicar de qué sirve la astronomía o de qué sirve la astronomía. Bueno, ha servido de mucho para que la humanidad entienda su entorno, su alrededor, cómo es su mundo. Sí, aquí igual me llama la atención porque como quizás el conocimiento que se fue creando ancestral desde la perspectiva del cielo de uno, desde la perspectiva del cielo de otro, también fue, a pesar de haber estado quizá en épocas distintas de la historia, en sociedades distintas, en culturas distintas, en lugares distintos del mundo, cómo el cielo generó ese patrón. Exacto, porque por ejemplo, la definición de año es equivalente para todas las culturas. Todas se percataron cuánto duraba un año de 365 días, observando el patrón del movimiento del sol. Y eso es independiente de la cultura, porque es parte de la naturaleza. Así que, por ejemplo, las culturas de aquí, originarias de aquí, los mapuches, descubrieron cuánto duraba un año, haciendo las mismas observaciones que hicieron los europeos en su época en el pasado. La diferencia, bueno, ¿dónde marcamos el cero? Para nosotros, que adoptamos la cultura norteña, el cero se marca en diciembre, cuando finaliza el año. Pero para las culturas que viven aquí en el sur, no tenía sentido que el cero fuera en diciembre, sino que lo tomaron ahorita en junio, en junio, porque el invierno ocurre aquí en junio, no en diciembre como en el norte. Entonces, el fin de año... Ahí viene el cambio. Ahí viene el cambio, porque es que la estación de invierno llega 6 meses después para nosotros, no, a diferencia del norte. Oye, está bonita la maqueta, La verdad, está buena la maqueta, yo la encontré muy interesante, estaba observándola mientras te escucho porque a mí me gusta el aprender de las constelaciones, no sé mucho, pero a veces utilizo la aplicación que hay también disponible ahí para mirar el cielo. La verdad, en ocasiones cuando voy pero es un conocimiento que yo lo encuentro muy interesante, el poder observar el cielo
y ver los patrones que dan las constelaciones. Y con lo que significa también con ello para la historia, para el paso de los años y para la creación del conocimiento que hay actualmente. En efecto, esto, bueno, es un préstamo gracias al Departamento de Astronomía. Bueno, pero agradecemos al Departamento de Astronomía. Actualmente nosotros utilizamos aplicaciones como el Stellarium para ver, exacto. Claro. Pero en el pasado eso no existía. El Stellarium de ellos eran estas esferas celestes, donde uno puede replicar el movimiento de las estrellas a través del movimiento del objeto. Por ejemplo, si yo inclino mi planeta, yo puedo rotarlo y hacer que gire. Y como les dije, el círculo era el horizonte, así que estaban viendo estas estrellas para esta hora de la noche. A medida que sigue rotando, ahora ven estas otras estrellas y así sucesivamente. Podían ir describiendo qué partes del cielo estaban viendo y qué constelación estaban viendo en ese momento para una latitud específica. Esto era el Stellarium de esa época, literalmente. Les permitía determinar qué constelación iban a tener para ciertas horas de la noche y la posición del Sol también para ciertas fechas del año. En qué punto iba a salir, por ejemplo. Voy a enderezarlo para que quede así. ¿Me ayudas a sostenerlo? Sí, yo lo sostengo. Ya. Aquí hay una regla graduada que les permitía saber para ciertas fechas del año en qué posición iba a salir el Sol, 60 grados por el este o 40 grados por el oeste, y qué tan alto iba a alcanzar el Sol con respecto al horizonte. Recuerden que el horizonte es este círculo azul que está dentro, graduado. Entonces, esta esfera les permitía calcular incluso la altura y el ángulo en que el Sol iba a salir durante el año. Es una calculadora analógica realmente, son muy interesantes. Oye, está entretenido, Paul. Muchas gracias por esta presentación y por lo que nos entregas también cada jueves en el contenido astronómico para que la gente pueda entretenerse en esta jornada lluviosa de día jueves. Paul, te agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo. Ahí está, entonces le invitamos a que si es que se lo perdió lo puede encontrar en nuestras multiplataformas. Vamos a estar con el Multiversos. Paul, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Multiversos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Este viernes, en vivo, invitan Universidad de Concepción, Corcudec y TVU. Oye, nosotros queremos también invitarles a que se mantengan en sintonía, agradecerles por estar con nosotros en esta jornada de día jueves. Queremos rememorar parte de lo que le estamos generando como contenido acá en Multiversos con lo que ocurrió en materia de los micriomas.
los microbiomas. Bien digo, ahí con el doctor Víctor Ramos. Queremos, como siempre, agradecerle por estar con nosotros en esta jornada de día jueves. Recuerda, a las 20 horas, un nuevo capítulo de TVU Noticias Central para que esté atento y atenta. Que tenga una muy buena tarde. Y queremos hablar del microbioma. Y aquí tenemos también disponible diarioconcepcion.cl para que usted también pueda leer acerca de qué se trata en alguna de estas entrevistas que vamos a estar también desarrollando durante esta semana. Hay una rica vida microscópica con la que convivimos y de la que dependemos, dice el titular, parte de lo que ha sido la investigación del doctor Víctor Campos, quien es director del doctorado en microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, y a quien tenemos el agrado también de saludar en esta jornada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Doctor, primero conceptualicemos un poco cuando hablamos de vida biológica, de vida microscópica, bien digo, de microbioma, ¿a qué nos referimos? Hay que separar dos conceptos que son claros, que muchas veces las personas confunden o mezclan. Primero, nosotros tenemos una microbiota, que antiguamente se llamaba la flora bacteriana, y a medida que ha pasado las investigaciones hemos acuñado el tema de microbiota, porque la microbiota no solamente está relacionado con las bacterias, sino que es un grupo de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, que conviven en un nicho ecológico. Por otro lado, tenemos el concepto de microbioma, que el microbioma es un concepto más amplio, que involucra los microorganismos que están en el nicho ecológico, pero además la genética, los metabolismos y las interacciones que se producen tanto de los microorganismos como sus metabolitos, la genética y el hospedador. Yo hablo del microbioma como un órgano, porque tiene características muy similares al hígado, que es productor y depurador. Tiene muchas ventajas el conocimiento del microbioma, porque si bien tú has escuchado, somos lo que comemos, pero mucho más allá de lo que comemos vamos a conversar que si bien la alimentación es importante, hay otros factores como el estrés, la edad y también la predisposición genética para generar este microbioma y la respuesta que tiene este frente a particularidades. Nosotros conversamos hace un tiempo atrás con la doctora Apolinaria García acerca de su trabajo en particular, acerca de una bacteria. Y ella nos dejaba también un poco intrigados con respecto a este tema, porque nos decía, hay billones de otros microorganismos que los cuales no tenemos ni idea. Sí. Entonces igual eso es un poco impactante de escucharlo, porque imagínense, 17 años de la vida de una persona, de una académica, de una estudiosa, para una bacteria, y si me dice que hay billones, me deja pero completamente impactado. Sí, es que hay particularidades. Nosotros podríamos pensar que las bacterias son todas malas, y fíjate que no es tan así. Un porcentaje muy reducido de las bacterias son, entre comillas, malas, ¿vale? Pero en general las bacterias son, como nosotros ven, como nosotros podemos mencionar, las bacterias nos regulan muy bien. Caracterizar una bacteria, llevarla al mercado, como lo hizo la profesora Apolinaria García, la cual yo también trabajo con ella. Este trabajo que tengo yo de la nanotecnología con los probióticos son de dos profesoras, una profesora que se llama María Angélica Mondaca, una profesora emérita que ya está jubilada, que yo heredé su línea de investigación, y la profesora Apolinaria García, que hemos trabajado en conjunto con el tema de los probióticos. Efectivamente, ella obtuvo un producto con mucho tiempo. Ella comenzó trabajando con Helicobacter pylori, una bacteria que es patógena en el sentido gástrico y produce cáncer y tiene algunas particularidades. Y nosotros estamos buscando el conocimiento del microbioma para estas particularidades, para reducir los riesgos de cáncer. La disbiosis es interesante, este cambio de la microbiota que produce alteraciones metabólicas, inmunológicas, que son bastante interesantes. Y claro, la doctora Apolinaria García, ella ha llevado 20 años
una línea de investigación relacionada a la erradicación o al tratamiento de una bacteria que es muy patógena, que es el Helicobacter pylori. Y en particular, ¿cómo es para usted este desafío, mezclar quizás la tecnología con algo muy pequeño, casi invisible al ojo humano? Claro, nosotros comenzamos hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de investigación de hace 10 años atrás, comenzamos con la nanotecnología, la producción de nanopartículas. En especial, nosotros buscamos una nanopartícula que era el selenio, porque el selenio tiene particularidades metabólicas muy interesantes, antioxidante, antienvejecimiento, anticancerígena, presenta disminución al estrés, genera equilibrio muchas veces y es un cofactor enzimático muy importante para varias proteínas que son importantes para el metabolismo o para la fisiología humana. Entonces, luego, ¿qué hicimos? Dijimos, oye, tenemos la nanopartícula muy caracterizada, con muchos beneficios, pero después dijimos, ¿cómo la vehiculizamos? Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos estos lactobacillus, estos probióticos que tienen muchas ventajas, principalmente, ¿por qué? Porque tienen algunas particularidades, algunos de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Introducimos la nanopartícula dentro del lacto y lo utilizamos como vehículo, activando diferentes vías metabólicas, lo cual produce un equilibrio ventajoso. ¿Cuál es la ventaja de tener la nanotecnología versus el selenio como sal? Que es súper importante, es que la sal de selenio a la concentración óptima es tóxico. Entonces, si yo te doy una cucharada de la sal de selenio que tú necesitas tu organismo, te va a producir una toxicidad alta. En cambio, la nanopartícula, mi cucharada de nanopartícula es bajo en toxicidad. Entonces podríamos llegar a las concentraciones óptimas que fisiológicamente el humano necesita. No tanto los humanos, tenemos animales también que son deficientes también en selenio. Y considerando también el desarrollo de investigación en este último tiempo, la tecnología también que está disponible, en torno a este tema que quizás algunos proyectos, y me imagino que también le ha pasado a otros lugares, o sea, a otras áreas del conocimiento, que han estado detenidos producto de no tener la tecnología necesaria, pero son líneas investigativas que en este momento se están retomando con la capacidad de procesamiento de datos, con la capacidad también de pruebas que se pueden hacer ya no de forma física, sino que también a través de simulaciones, a través de generaciones de eventos, de estas partículas, de poder también analizarlas de otra forma. ¿Cómo eso también ha ido cambiando con el paso de los años? Primero, hay que destacar las casas de estudio, como esta casa de estudio, como la UAB de Conce, que ha tenido la visión de generar carreras con ese tipo de visión. Nosotros, nuestra facultad alberga la carrera de bioingeniería, que es una carrera netamente tecnológica, que nos ayuda mucho a entablar lo que dices tú, a generar nuevas tecnologías, porque hay un capital humano aventajado en esas líneas de investigación. Los bioingenieros nosotros hemos desarrollado la base de nuestra investigación con estudiantes de bioingeniería y alumnos de posgrado de nuestra carrera, lo que a nosotros nos ha facilitado mucho, principalmente el avance de las herramientas de secuenciación, la instrumentación, el equipamiento analítico que antiguamente no lo teníamos y ahora lo tenemos, ha aumentado mucho nuestra capacidad de investigación y de resolución de problemas de los cuales nosotros no los podíamos solucionar. Hay muchas cosas que nosotros no los podíamos analizar y ahora ya las podemos analizar con los equipos que tenemos ahora, con la tecnología que tenemos ahora. Un ejemplo, hace mucho tiempo atrás no teníamos la secuenciación masiva, la capacidad de tener el DNA de algunos microorganismos para identificarlo. Ahora ya los tenemos. Sin embargo, si tú me preguntas cuánto es la diversidad de microorganismos que nosotros conocemos, yo me arriesgaría a 5%. Si traigo a mi profesor Amann, el alemán, y me dice, no, con suerte, Víctor, sería 1. Pero yo soy un poco más optimista y creo que ya con lo que hemos realizado podemos tener un porcentaje mayor, pero nos falta mucho. Más que conocimiento de los microorganismos son las interacciones que pasan entre ellos. Claro. Las bacterias se comunican a través de quórum. Nosotros conversamos, las bacterias tienen hormonas, compuestos al ambiente y ellas se regulan a través de inductores químicos y se van comunicando a través diciendo aumentamos la población, disminuimos la población, tiramos compuestos químicos para atraer cosas o traemos químicos para atraer cosas.
eso se regula a través de la comunicación entre ellos mismos. Es fantástico. Sí, fantástico. Nosotros todavía estamos en pañales en el conocimiento del quórum, porque ese conocimiento del quórum estaría ligado a la adherencia de las bacterias en diferentes lugares, lo que contrae muchas veces a, no sé, a infecciones intrahospitalarias, porque las bacterias se meten en los catéteres y y se infectan a nivel vía sanguínea y dejan la tendalada en los hospitales. Claro. Entonces, por ahí la investigación también está relacionada con la inhibición de alguna comunicación química entre las bacterias para disminuir la patogenia y el riesgo de infección intrahospitalaria principalmente. Sí, igual es bien preocupante el tema en cuanto a lo que con ello conlleva, porque uno a veces habla de espacios saludables, o sea, espacios sanos, libres de, no sé, por ejemplo, en el caso uno de repente se encarga de limpiar absolutamente todo, pero en realidad no es tan así, a eso voy. O sea, uno puede decir, ya, limpié con cloro toda la casa, pero mata al 99,9% de las bacterias, claro. Pero en realidad no es así. Hay muchas veces que las cargas bacterianas también son importantes. Claro. Muchas veces dicen, ¿por qué me infecté yo y no se infectó mi amigo que comió lo mismo? Claro. Y claro, la carga bacteriana es diferente, a lo mejor tú comiste una dosis más alta y te da una respuesta infecciosa. Doctor, y en torno a este tema también, justamente señalándolo, todo esto que estábamos conversando, en particular, ¿qué es lo que ocurre también con cada organismo? Porque una cosa es las bacterias que están en los microorganismos en general, los microorganismos que están en el ambiente, que están dentro de nosotros también, pero otro también es qué carga tiene cada uno, cómo cada uno quizás hay la personalización del microorganismo interno. Muy buena, externo. Es una excelente pregunta porque la microbiota, como la comunidad bacteriana de cada uno de nosotros, son particulares. ¿Cómo se comienza el establecimiento de la microbiota? Comienza obviamente en el nacimiento, el canal del parto. Si a nivel vaginal vas a obtener la primera comunidad bacteriana desde la comunidad vaginal de tu madre y algo intestinal. Pero si tienes ¿cómo se llama? Un parto por cesárea, vas a adquirir microbiota más epitelial y la ambiental del espacio hospitalario. Se dice que luego de los 3 años más o menos la microbiota se estabiliza y madura. Sin embargo, la composición de esa microbiota va a depender de aspectos genéticos, del sexo, de la alimentación. Muchas veces se pensaba anteriormente que la comunidad bacteriana, esta microbiota, se iba enriqueciendo a medida que uno iba envejeciendo. Ahora se piensa todo lo contrario, que a medida que uno envejece va perdiendo microbiota y se produce esta disbiosis. La disbiosis es la alteración de los microorganismos, ya sea por pérdida de los microorganismos o por invasión de microorganismos externos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de probióticos, la mejor forma de entender los probióticos es el tapiz que hace estos microorganismos. Es decir, ejemplo, tú comes una comida muy pesada, o el mismo alcohol, te elimina parte de la microbiota y esa microbiota, ese pedacito que queda libre de bacterias, puede ser colonizado por las mismas bacterias que están en tu intestino, generando un desequilibrio dentro de tu intestino y te produce algún tipo de malestar, ya sea una diarrea o algún tipo de malestar gastrointestinal. Entonces, ¿dónde vienen los probióticos? Es que rápidamente esto tapizan para que no se produzca un desequilibrio, porque digamos que dentro de la entre comillas también hay bacterias que pueden ser complicadas, porque al cambiar su hábitat, en el caso de Escherichia coli, cambia del hábitat gastrointestinal al urinario, se te produce una infección urinaria. Claro. Y podéis pensar, oye, pero si es mi bacteria, yo la tengo en mi intestino, ¿por qué produce eso? Pero eso pasa cuando los microorganismos cambian de nicho y se produce un desequilibrio. Y colonizan y te produce una infección. ¿Cómo se puede ir también trabajando en esta prevención desde todos los ámbitos? También un poco desde la ciencia, sabiendo la dificultad que con ello conlleva, pero también con lo que se ha visto en este último tiempo, en el mismo doctorado, lo mismo que usted nos dice con la bioingeniería, con el trabajo que se está haciendo, quizás dentro del desconocimiento también hay avance, también la ciencia está al servicio de la gente. Sí, es así. El mejor ejemplo es la profesora Polinaria García con su producto de probiótico contra Helicobacter pylori, que es fantástico.
Y nosotros estamos desarrollando los superalimentos que le llamamos, o los suplementos enriquecidos. Nosotros estamos trabajando con nanoprobióticos, como yo te mencionaba, pero además le estamos agregando un suplemento. En este caso tenemos un proyecto FONDEF que estamos utilizando la úrtica, que es la ortiga, y este suplemento nosotros lo ayuda a generar inmunomodulación. Lo que hacemos nosotros al fin y al cabo es, a través de los lácteos y a través de este extracto, modulamos las bacterias que están a nivel gastrointestinal para buscar respuestas beneficiosas. En este caso, nosotros lo que estamos buscando, y estamos utilizando un modelo en peces, como tú sabes que los peces de cultivo en masa, que es la acuicultura ya industrializada, presentan varios problemas, principalmente del estrés. Entonces nosotros lo que estamos buscando son bacterias, utilizando el modelo de peces, bacterias que modulen a nivel de disminución de estrés, alteración inmunológica, y buscando el aumento de la talla en peces. Y eso después lo traspasamos a células humanas y vamos obviamente avanzando en nuestra investigación. Pero la idea de nosotros está en la inmunomodulación, buscar suplementos alimentarios que modulen los comportamientos. Es decir, la idea de nosotros es tener una bacteria que te tranquilice, principalmente a los peces, para disminuir el estrés, disminuimos los antibióticos y obviamente disminuimos el impacto ambiental. Eso es más o menos lo que se busca desde el punto de vista de buscar un suplemento rico en nanotecnología, probióticos e inmunomoduladores. Y ahí me imagino que también estas desregulaciones de la microbiota, en general de cómo funciona el microorganismo, también conlleva lo que usted señalaba un poco, de regulación también emocional, o quizás aparición de algunas sí, ¿cómo se llama? Algunos sentimientos, algunas emociones que a lo mejor vienen también por un malestar interno que a lo mejor no se conoce. Sí, hay cosas que estamos en vía de patentamiento, pero te voy a contar un poco de lo que tenemos. Nosotros estamos trabajando con psicobióticos. Son microorganismos con características probióticas que de alguna u otra forma modulan las concentraciones de cortisol en el sistema, lo que te regulan principalmente el equilibrio, como tú dices, emocional. Mira. Entonces la idea está en que estos psicobióticos, entre comillas, disminuyan el estrés, y así, disminuyéndote el estrés, obviamente la inmunología aumenta y obviamente va a tener... Buscamos que los antibióticos no sean primordiales como primer tratamiento, sino que el primer tratamiento sea probiótico y luego, ya si va más allá, podemos agregar un antibiótico. La idea está en que regular a través de estos lácteos o probióticos nuestra respuesta hacia el ambiente. Recuerda que nuestro microbiota o nuestro microbioma es un órgano. Se funciona como un órgano, porque realmente te regula todo. Te regula todo. No lo entendemos todavía. Hay muchas respuestas que todavía nosotros no las podemos explicar, pero nosotros pensamos que yo lo veo como un órgano, porque responde, regula, genera metabolitos, genera vitaminas y también genera complicaciones. Sí. Te voy a dar un ejemplo puntual. Hay microorganismos que generan trilatiramina y el hígado lo transforma en óxido trilatiramina. ¿Y qué pasa con eso? Eso trae daños cardiovasculares, te puede producir trombosis, arteriosclerosis, millones de cosas que están derivadas solamente de la producción de un metabolismo secundario de una bacteria a nivel gastrointestinal. Entonces, hay cosas que son súper importantes que tenemos que regular porque algunas producen cosas buenas y también te pueden producir cosas malas. Claro, y me llama la atención igual de lo que nosotros consideramos como alerta, porque... Ya uno va por la calle, se fractura un pie, se cae, se pega en un pie y resulta que tiene hinchado, tiene morado, ya va al médico, una fractura, pero es algo que nosotros vemos, es algo que nosotros estamos ahí, es visible, pero los microorganismos no. Y ahí, ¿cómo también tenemos un rol ahí nosotros importante como divulgadores de la ciencia aquí a través de Multiversos, pero fuera de este espacio? ¿Cómo también se le traspasa quizás esta importancia a la gente de lo que significa obviamente el avance en el pylori off de la doctora Polina García, de lo que está haciendo también este avance con estas nanopartículas en general, pero... ¿Existe un desconocimiento de la gente de la importancia quizás de los microorganismos, de cuidar su microbiota? Cada vez menos.
Cada vez menos. Sí, cada vez menos. Yo creo que antiguamente la información fluía en forma lenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información quedaba dentro de la comunidad científica. Ahora, a través de las redes sociales y a través de la divulgación de la ciencia, como muy bien ustedes lo hacen, obviamente que la comunidad ya entiende mucho más de que la alimentación, el estrés, la actividad física o el comportamiento que nosotros tengamos frente a la vida se traduce en que vas a tener un cambio en tu microbiota y que te puede traer alteraciones. Es fácil, las complicaciones gastrointestinales están ligadas principalmente a los desequilibrios y nosotros lo vemos a través de inflamaciones, lo vemos a través de la frecuencia de diarreas, gases y dolores. Principalmente ya cuando comienza a ser un poco más complicado, ya tenemos sangrados que están relacionados ya con daño a nivel celular y eso también se puede producir por bacterias, lo que hace muchas veces bacterias que son citotóxicas, que te dañan a nivel celular y obviamente en las heces se puede observar eso. Pero cada vez, como te digo, las personas entienden muy bien y ya la alimentación la están haciendo como base, como un cambio y como fortalecimiento de la microbiota. Pero también hay factores genéticos que son importantes dentro de la predisposición a una u otra bacteria. Tu inmunología es muy diferente a la mía y lo más probable es que tu microbiota a lo mejor sea diferente a la mía por mis predisposiciones genéticas y mi inmunología. Y ahí ya para ir finalizando y dejarle también esta pregunta, hemos hablado harto acerca de la medicina preventiva y la medicina personalizada, sobre todo en biología molecular, secuenciación de genoma. Quizás en un futuro podríamos llegar a tener una información tan precisa para poder o se está buscando que quizás también ese sea un horizonte en la ciencia, de tener una información precisa con respecto a nuestros cuerpos, a los seres vivos también que nos rodean en general. ¿Con ese grado de precisión es posible? Sí, yo creo que con la tecnología que estamos alcanzando podemos llegar a caracterizar muy bien un microorganismo. El tema está en que el modelo ecológico, qué pasa con el microorganismo dentro del sistema, se nos pierde un poco más. Yeah. Te voy a dar un ejemplo, Fusobacterium nucleatum, una bacteria que nosotros fácilmente, hace 10 años atrás, yo la asociaba solamente a la placa bacteriana. Es decir, una bacteria muy importante en el nexo entre la comunidad bacteriana para generar la placa bacteriana, que es el biofilm que tenemos nosotros y que a través de un destartaje te lo saca el odontólogo. Pero ahora sabemos que a nivel gastrointestinal Fusobacterium puede producir cáncer, a nivel del colon. Así que, si tú me dices casi sabemos algo, sí. Ahora tenemos que ampliar un poco más nuestro horizonte y saber que no solamente bacterias X cumplen una función en un nicho X, sino que también pueden producir otro tipo de infecciones. Claro, ¿cómo mutan? No mutan, sino que tienen competencia. Es como un ejemplo. Yo puedo ser muy bueno para el fútbol, pero en mi barrio. Pero me cambio de barrio y quizá ellos son mucho mejores. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, particularidades. Bajo un nicho ecológico tienes una respuesta, pero bajo otro nicho ecológico tienes otra respuesta. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Casi nosotros llamamos factores de virulencia. Las características, particularidades de las bacterias tenemos que conocerlas muy bien y cómo responden cada una de ellas. Claro. Porque si yo te pongo en frío, te respondes un A, y te pongo en calor, te respondo B. Lo que pasa con la microbiota de la piel. Mi microbiota, nosotros tenemos una microbiota por nuestro clima templado, pero si vas a un clima más cálido, lo más probable es que la microbiota de las personas en un clima más cálido sea diferente a la mía. Mire. Todo depende del ambiente, depende de muchas cosas. Esto es multifactorial, pero yo tengo confianza en que nosotros vamos a tratar por lo menos de caracterizar las diferentes formas de expresión que tienen las bacterias frente a diferentes factores ambientales. Sabiendo un poco eso y ese conocimiento podemos responder muchas preguntas con un poco más de certeza de las cuales tú me has hecho, porque hay muchas cosas en pañales. Recién ahora sabemos, yo encontraba fantástica el cambio de microbiota a nivel fecal y te cambia el comportamiento. Eso pasa mucho con las personas con trastorno del espectro autista, que se han hecho cambios de microbiota para disminuir la respuesta de este trastorno frente a la sociedad. Entonces yo lo encuentro fantástico porque personas
se pueden volver a incluir socialmente de forma efectiva, sin tener más complicidades que tiene ya sea ese tipo de trastorno. Entonces, sí. ¿No? Y ahora que hablamos nosotros de salud mental, hablamos de regulaciones emocionales a veces, bueno, personas también que están pasando por algunos inconvenientes también relacionados justamente a aquello y que a lo mejor en cierto espacio también puede tener algo relacionado a la microbiota que no lo sabe, ese es el tema, que no lo sabe, pero por eso también le dejamos la invitación a que siga viendo Multiverso, porque ahí vamos a continuar hablando de estos temas. Doctor, le dejamos la invitación desde ya porque sabemos que dejamos ahí algunos temas afuera, los cuales podemos abordar en otra ocasión, así que lo invitamos a poder volver a conversar quizás de algún tema relacionado, alguna bacteria en específico o algún tema en particular que quiera abordar también, así que le agradecemos por su tiempo aquí y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y espero que el espacio continúe porque realmente la divulgación de la ciencia es bastante importante frente a la sociedad, que ahora tenemos muchos más canales de difundir porque la sociedad responde muy bien a la ciencia. Lo he visto en algunas charlas que he podido tener que a la gente le interesa bastante.